Si tiene su Biblia, puede abrirla en el libro de Levítico 16. Y es donde vamos a estar hablando esta mañana, hablando de Levítico 16. Hay ciertos libros de la Biblia a los que gravitamos. Todos tenemos nuestros favoritos, no hay nada malo con eso. Aquellos a los que tendemos a recurrir con gran frecuencia, y luego hay otros que parecen estar muy descuidados. Algunos que son favoritos, algunos que nos gustan mucho. Pero hay otra parte que hay unos libros que se quedan como que en el olvido. Y muchos de esos libros parece ser que el libro de Levítico es una de las segundas categorías aquí. Para algunos este es un libro que nunca han leído, para otros es un libro que causa algo de confusión cada vez que lo visitan. Y para otros aún no tienen idea de cómo aplicar prácticamente el contenido a sus vidas. Creo que parte de la razón por la que este libro está en gran parte descuidado y sigue siendo un territorio desconocido para tantos es porque gran parte de lo que se encuentra en el libro de esto es tan extraño, se siente algo distante, parece como separado de nuestro mundo occidental moderno de hoy en día. Este es un libro que aborda temas que se sienten como si fueran parte de otro mundo, habla de sacrificios de animales, habla de la consagración, la ordenación del sacerdocio de Israel. En él encontramos mandamientos sobre las prácticas dietéticas de Israel. Leemos diferentes secreciones corporales, enfermedades de la piel de varios tipos. Tiene instrucciones y mandamientos sobre la práctica anual conocida como el Día de la Expiación. Hay instrucciones para una vida santa que Dios requiere de su pueblo y un requisito aún mayor que se establece para aquellos que están en la posición de liderazgo espiritual. También leemos acerca de diferentes fiestas, festivales de los antiguos israelitas que debían de celebrar. Y el libro llega a un fin con una serie de declaraciones que recuerdan a la gente que serán bendecidos si obedecen al Señor y que el castigo caerá sobre ellos si desobedecen los mandamientos de Dios. A la luz de todo esto que está en este libro, muchos han sacado conclusiones equivocadas. Hay quienes ven a Levítico como nada más que una colección anticuada de reglas, rituales y regulaciones que estaban destinadas a un pueblo y a un tiempo muy alejado de nosotros hoy en día. Sin embargo, lo que leemos en este libro no es simplemente una colección de reglas obsoletas, no contiene simplemente prácticas rituales antiguas, ni se basa en un mero conjunto de regulaciones para la vida diaria. En cambio, este es un libro que nos proporciona una solución a un problema. En esencia, Levítico explica lo que debe de hacer, qué tiene que suceder, lo que debe de pasar para que las personas disfruten de la vida en la presencia de Dios. Esta era la intención y el diseño original. Las personas fueron hechas para disfrutar la vida con Dios, pero el pecado arruinó esto. El pecado destruye muchas cosas, pero lo más importante que destruye es nuestra relación con Dios. Y ciertamente arruina la relación de nosotros con Dios, porque Dios es perfectamente santo y las personas no lo son pecadoras y por lo tanto estamos naturalmente separados de Dios. Si estuviéramos abandonados a nosotros mismos, estamos separados de Él e incapaces de disfrutar la vida en su presencia. Los primeros dos libros de la Biblia son Génesis y Éxodo, y estos dan testimonio a esta realidad una y otra vez. Nos muestran una y otra vez que las personas, como resultado del pecado, están separadas de Dios. Desde que Adán y Eva fueron desterrados del jardín de Edén en Génesis 3, Moisés, no pudiendo entrar al tabernáculo terminado en Éxodo 40, el mensaje constante es claro, es muy claro. La humanidad a causa del pecado es incapaz de entrar a la presencia de Dios Santo, es incapaz de disfrutar la comunión con Él y dejados por nuestra cuenta nos quedaríamos en este estado. Pero gracias a Dios que nos ha dejado a su pueblo abandonado, que nos ha dejado a nosotros en la desesperanza. Él hace un camino donde no hay camino. Y eso es lo que nos muestra en el libro de Levítico, nos muestra cómo volver a Dios. Comunica lo que debe de suceder para lograr una relación correcta con Dios. Deja claro que lo que debe de suceder para lo que está roto, que puede estar restaurado.
Y nada de esto sobrepasa nuestros propios esfuerzos o nuestro propio mérito. Todo esto está fundamentado en la misericordia y gracia de Dios. En este mismo libro, Dios explica cómo se debe de hacer esto y qué tiene que pasar. Él nos explica qué es lo que la gente tiene que hacer para poder acercarse a Él de nuevo. Dejen claro qué tenemos que hacer, porque los pecados pueden ser pagados y perdonados en la vida para que poder estar en su presencia algún día. En Levítico 1 en Levítico 1 al 7 comienza explicando en el primer paso para acercarse a Dios, el primer acto para reconciliar la relación rota entre Dios y el hombre es que hay que ofrecer sacrificios. Hay mucho que aprender en los capítulos del 1 al 7, pero el punto principal es claro. Si vamos a ser capaces de presentarnos ante la presencia de Dios Santo, entonces se requerirá un cuchillo ensangrentado y un altar ardiente. Si queremos acercarnos a Dios, debe de ser sobre la base de un sustituto sacrificial. Si la gente quiere vivir después del pecado, entonces algo más tiene que morir en nuestro lugar. Pero eso no es lo único que se requiere. Además de que los sacrificios se deben de ofrecer en nuestro lugar, también necesitamos a alguien que pueda estar en nuestro lugar, y a medida de que leemos este libro y se va desarrollando, vemos que se necesita un medio que nos represente enfrente de Dios. Así que en el versículo del 11 al 15 vemos cómo se cambia a la gente y empezamos a verlos un diferente énfasis que dice que tienes que estar muy limpio. Si usted lee estos capítulos, se va a dar cuenta que se puede perder. Ellos hablan de las prácticas de cómo de las cosas de males, enfermedades. Es realmente difícil leerlo, pero lo que es importante y lo que debemos enfocarnos, que entre la presencia de Dios, Él con su gracia nos provee un camino para que por medio de un sacrificio nosotros podemos estar enfrente de Él. Ahora, todo esto es rápido para hablar del texto de esta mañana, que están hablando de los sacrificios, el sacerdocio, las leyes de la pureza. Todo nos lleva al corazón de este libro, que creo que es Levítico 16. Y cuando estamos aquí, nos va a enseñar una lección significativa sobre la reconciliación con Dios, lo que debe de suceder para que podamos restaurar una relación correcta con Él. Hay mucho que estudiar en este capítulo y no tenemos tiempo para examinar cada detalle, pero con el tiempo que tenemos quiero recorrer el contenido de Levítico 16 haciendo y respondiendo 3 preguntas. La primera de ellas dice, ¿qué se requiere para la restauración? ¿Qué es lo que se requiere para la restauración? Mire lo que vemos en el versículo 1 y 2. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. Y dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no todo el tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El versículo 1 parece sugerir que las instrucciones se le dan a Aarón, al sumo sacerdote. Bueno, se le dieron a Moisés que se las dijera a Aarón. Y esto fue 2 días después. Esto tomó lugar un día después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, en el cual vemos que Nadab y Abiú hicieron algo que Dios les había prohibido que hicieran. Y si usted se recuerda, ellos fueron consumidos por el fuego. Y lo que pasó es de que ellos se acercaron a Dios sin tener permiso. Y el momento de esta instrucción, de este mandamiento, es casi inmediatamente después de la muerte de Nadab y Abiú. Y con un peso aún mayor en las palabras del Señor habla. Y usted ve, Aarón debe de estar totalmente golpeado con la noción de que debe de ser tan cuidadoso al acercarse a la presencia de Dios. La instrucción dada es para Aarón, es de que en el versículo 2 es de que no muera. Sus hijos no lo hicieron, así que murieron. Pero el Señor está dejando claro, Aarón, si quieres vivir mientras tú te acercas a mi presencia, entonces debes de seguir cuidadosamente mis mandamientos. Para entender lo que está sucediendo aquí en este capítulo, tenemos que entender algo de la estructura y el propósito del tabernáculo. Usted ve en Éxodo 25, el Señor dejó claro que deseaba morar entre su pueblo y que quería tener un santuario en medio de ellos, y se hicieron el tabernáculo.
Así que en el versículo 25 es donde vemos cómo él dice que él quiere estar entre su pueblo. Para ello se estableció una estructura del tabernáculo y usted puede leer con gran detalle entre Éxodo del 25 al 40 y yo lo animo a que lo haga. Hay diferentes partes y componentes, hay diferentes áreas de acceso, pero para el propósito de nuestro estudio de hoy es crítico para nosotros notar la presencia de Dios en una manera única. Y especialmente se instaló de una manera interna en el tabernáculo, en un lugar que estaba separado del resto del lugar, con un velo, una gran cortina, un área conocida que se llamaba el lugar santísimo, o que comúnmente se conoce como el Santo de los Santos. En esta área estaba completamente fuera de los límites. Ciertamente el israelita común y corriente nunca podría entrar a ese lugar. Ni siquiera los demás sacerdotes podrían entrar a este lugar. Si lo hacían, le pasaría lo que le sucedió a los hijos de Aarón. También ellos perecerían. Pero lo que vemos en Levítico 16 es que Dios da acceso a ese lugar santísimo, concede acceso al interior, pero solo para el sumo sacerdote. Solo él puede llegar al lugar donde está la presencia de Dios y la revela de una manera especial y sagrada. Sin embargo, debemos de tener cuidado de seguir las instrucciones de Dios para que no muera. Miren conmigo el versículo 2 y 3. Dijo el Señor a Moisés: di a tu hermano Aarón que no en todo el tiempo entre al lugar santo del velo detrás del propiciatorio, lo que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio y Aarón podrá entrar al lugar santo. Ahora, a pesar de que Dios le concede acceso a Aarón, no es ilimitado. Moisés será mejor que le digas a tu hermano que no puede simplemente ir allá, abrir el velo y entrar a mi presencia cuando quiera o cuando él le parezca mejor. Sino más bien, él va a tener cuidado y va a esperar a que yo le indique cuándo. Y volviendo a esta pregunta, ¿qué se requiere para regresar a la restauración? ¿Cómo va a ser capaz Aarón de acercarse y estar delante de Dios en el nombre del pueblo? Bueno, esto requiere a una persona que sea humilde y limpia. Ahora vamos a leer unos versículos de Levítico 16 entre el 3 y el 14. Aarón podría estar en el lugar santo con un ovillo para ofrenda para el pecado y un carnero para el holocausto. Se vestirá con una túnica sagrada de lino y calzoncillos de lino. Estarán sobre sus carnes y se ceñirá con un cinturón de lino y cubrirá con la tiara de lino. Esas son las vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Yendo al versículo 6, dice: entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda del pecado, que es por sí mismo, y para la expiación por sí mismo y por su casa. En el versículo 11, entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y la expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo en la ofrenda del pecado hecha por sí mismo. Versículo 14, tomará además la sangre del novillo, la rociará con su dedo del lado oriental del propiciatorio, y también delante del propiciatorio rociará con un dedo 7 veces esa sangre. Ahora, para aquellos de ustedes que saben algo de los sacerdotes de Israel, especialmente el sumo sacerdote, saben que usaban usualmente la ropa más extraordinaria. Ustedes lo pueden ver en Éxodos 28, en Levíticos 8, que se veían completamente diferentes del resto de la gente común israelita. De arriba abajo parecían una realeza absoluta. Honestamente, parecían como que ellos eran súper especiales porque trabajaban y estaban enfrente del Rey de Reyes. Ellos representaban a Dios. Y su ropa tan espléndida daban testimonio de esa realidad. Y sin embargo, en ese día tan especial, cuando Aarón viene y tiene que acercarse a la misma presencia de Dios, que es algo totalmente diferente, él no puede usar esas prendas completamente ornamentadas que usaría en otros momentos. Ese día, más bien, su guardarropa sería simple radicalmente. Está reducido a las necesidades básicas, por así decirlo, todas ellas simples, hechas de lino.
Escuche las palabras útiles de un maestro de la Biblia. En este día, el día de la expiación, el sumo sacerdote estaba vestido de una manera más sencilla y menos extravagante de lo habitual. Por lo general, usaba hermosos materiales de colores con intricados bordados, incluido el oro y las joyas. Todo esto lo hacía para parecer un rey. En el día de la expiación se parecía más bien un esclavo. Su atuendo consistía en 4 prendas sencillas de lino blanco. El significado simbólico de estas piezas especiales no se explica claramente en ninguna parte. Sin embargo, sin duda alguna llamaron la atención sobre el carácter único de la ocasión. En este día el sumo sacerdote entra en el otro mundo, en la presencia misma de Dios. Por lo tanto, debe de vestirse como corresponde a la ocasión. Entre sus semejantes, su dignidad como un mediador entre el hombre y Dios es insuperable, y sus espléndidos vestidos llaman la atención sobre la gloria de su oficio. Pero en la presencia de Dios, incluso el sumo sacerdote es despojado de todo honor. Se convierte simplemente en el siervo del Rey de Reyes, cuyo verdadero estatus se describe en la sencillez de su atuendo. En este día, cuando se acerca a la presencia de Dios, en este día tan especial en el que entra al otro mundo, cuando Él traspasa ese velo, se despoja de la gloria como sumo sacerdote y es humillado y se le representa como alguien que representa al pueblo ante la presencia del Dios Todopoderoso. Pero además de una ropa humilde ante Dios, Él debe de ser limpio ante los ojos de Dios, por lo que vemos que antes de que pueda hacer algo en el nombre del pueblo, primero tiene que ofrecer sacrificios por su propio nombre. Primero debe de traer sacrificios para sí mismo y ofrecerlos ante el Señor por su propio pecado. Incluso el sumo sacerdote de Israel, que ocupa el cargo más alto y santo, no ha alcanzado la forma perfecta de Dios. Por lo tanto, si Él va a estar delante del Señor y representar a su pueblo, entonces Él tiene que ser purificado. Él debe de tener sacrificios ofrecidos para hacer frente a sus pecados, para que pueda ser digno de acercarse al Señor. Eso es también lo que se enfatiza en el final del versículo 4, donde leemos que Él debía bañar su cuerpo en agua, que debería de estar limpio por fuera, que sería el recordatorio simbólico de la importancia de estar limpio por dentro. Por lo tanto, para que la restauración se llevara a cabo, se requiere un sacerdote, pero no cualquier sacerdote. Es un sumo sacerdote que es humilde y limpio. Y conforme llegamos aquí y vamos a la segunda pregunta, que dice, ¿qué sucede para que se lleve a cabo la restauración? ¿Qué sucede para que se lleve a cabo la restauración? Empecemos a leer el versículo 5 y dice, y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Y vamos al versículo 7. Y tomará 2 machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por el macho cabrío expiatorio. Aarón ofrecerá el macho cabrío por el cual ha caído la suerte para el Señor, haciendo ofrenda por el pecado, pero el macho cabrío en el cual cayó la suerte para el cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él y enviar al macho cabrío al desierto. Después de que el sumo sacerdote había sido purificado ritual y ceremonialmente mediante el lavado de su cuerpo y la ofrenda de sacrificios por su propio pecado, ahora es apto para acercarse a la presencia de Dios en su nombre del pueblo, en el nombre del pueblo, para ofrecer el sacrificio en nombre de ellos. Ahora, en este día tan especial, se hace el uso y la función de un par de cabras. Ambas cabras van a tener un propósito importante, pero se utilizarán en diferentes cosas. Para decidir qué macho cabrío va a ser usado para el propósito, leemos que el sumo sacerdote echó suertes. Esto era discernir la voluntad del Señor en el asunto, era muy particular. Una cabra sería usada como ofrenda para el pecado y la otra sería presentada viva. Y ahora, esto es bastante básico, son 2 verdades muy directas, pero no quiero que cause ninguna confusión. Usted va a ver en el versículo 8 que dice, Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, a una suerte a Jehová y la otra para Azazel. La palabra que están mencionando aquí, Azazel,
Puede ser algo confuso, incluso inquietante para nosotros. No es muy claro a lo que se refiere cuando vemos esta palabra. A lo mejor puede tener en la nota al pie de la página de la Biblia una referencia acerca del significado de esta palabra, pero es incierto. Entre los eruditos bíblicos no hay consenso de qué se trata esta palabra, y es ciertamente un caso en el que Moisés asume que se comparte información con su audiencia original. Y aunque no entendamos exactamente lo que significa esta palabra, cuando Moisés escribió originalmente al antiguo Israel, había entendido completamente de lo que estaba hablando, y aunque el significado de esta palabra exacta no es muy claro, la función y el uso previstos de ambas cabras es increíblemente claro. A medida que el pasaje continúa, vamos a ver la claridad de este mensaje. Así que vamos a ver nosotros con más detalle lo que se va a hacer con estas dos cabras y cómo y cuál es la función de cada una. Recuerde la pregunta que estamos considerando aquí. ¿Qué sucede para que la restauración se lleve a cabo? Bueno, para tener el sumo sacerdote que es humilde y limpio, debe de haber un sacrificio que es inmolado para pagar el precio de nuestro pecado. Sígame mientras leo el versículo del 15 al 19. Después degollará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo. La rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Y así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de las impurezas. Cuando Aarón entre a hacer la expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa, por toda la asamblea de Israel. Entonces él saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación sobre él. Tomará la sangre del novillo y la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar y por todos lados. Rociará sobre él la sangre 7 veces con su dedo, lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Aquí en estos versículos, Aarón, el sumo sacerdote, de pie y funcionando como representante en nombre del pueblo, se le permite acercarse a la misma presencia de Dios en el lugar santísimo del tabernáculo. Después de matar al macho cabrío que iba a ser ofrecido como ofrenda por el pecado del pueblo, toma la sangre, de acuerdo al versículo 15, y él viene y la rocía sobre el propiciatorio, como lo leemos en el versículo 2, que era el lugar donde la presencia de Dios aparecería de una manera única y especial. Ahora, en este punto, para comprender lo que está sucediendo, tenemos que entender lo que ha sido revelado previamente en la historia bíblica. En el versículo 25 al 40 presenta una explicación detallada de todas las partes y componentes del tabernáculo. Y en este vemos que hay un velo o una cortina, y se trata de una gran pieza de material que se utilizaba para cerrar el acceso al lugar santísimo. Y esto era para cerrar el acceso a ese lugar. Era un recordatorio que el lugar de Dios donde Él mora estaba fuera de los límites. Este velo servía como una especie de señal de exclusión. Y acerca de esta cortina está este velo, y leemos lo siguiente en Éxodos 26:31. Harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Esta cortina, este velo, estaba hecho de hermosos colores que simbolizaban la realeza, porque más allá de este velo estaba el lugar donde el Rey de Reyes se establecería como residencia. Y además de esto, había imágenes de querubines tejidas en el velo. Estos querubines son como ángeles guerreros. Y si nosotros, y ahora los lectores cuidadosos de la Biblia recordarán que cuando Dios echó a Adán y a Eva de su presencia, los desterró del jardín, enviándolos al este, puso querubines a la entrada del jardín, guardándolo y negando el acceso para que nadie pudiera volver al lugar donde Dios mora. La mera presencia de los querubines era una declaración audaz que había que mantenerse al margen. El velo que viene de este lugar tan especial va a funcionar del mismo similar.
La presencia del Señor estaba ahí antes del pecado. Ahora la presencia del Señor está aquí en un lugar muy especial. Y tan solo la humanidad del hombre que tenía acceso al jardín, ahora ya había unos querubines que no lo permitían. Y ahorita no podían entrar a ese lugar santo. Y entonces va a ver que ya no va a haber acceso a ese velo. Y aún así, por medio de la ofrenda de los sacrificios, usted se va a dar cuenta que usted puede seguir las prácticas de todos los días. La humanidad aún así necesita a un representante especial que puede ir más allá del velo. Los israelitas, especialmente representados por el sumo sacerdote, podrían entrar a ese lugar especial. Ahora, como lo notamos más adelante en el versículo del 1 al 7, habla del sistema sacrificial que seguían. En esos capítulos nos comunican claramente de cómo la sangre tiene que ser esparcida en frente del Señor para que puedan lidiar con los pecados. Y ahora bien, la repetición de cuando vemos aquí, tenemos que ver la habilidad de lo que se tiene que lograr. Y este sacrificio que vemos en el día es que nos explica que tiene que venir para estar en la presencia del Señor. Esto no era parte de ninguna actividad local. Esto era algo único. Era un sacrificio único que se ofrecía a nombre de todo el pueblo. No era simplemente ofrecerlo para el individuo. No, este era algo que se ofrecía para toda la gente. En este mismo día, si usted ve en el versículo 29, aquí había un acceso especial que el Señor le permitía a la gente y en el cual había una actividad en el cual había una cobertura para las transgresiones de Israel, como nos dice el versículo 16. Y con el fin de que se pueda lograr la restauración, un sumo sacerdote humilde y limpio debe de ofrecer un sacrificio único y apartado, inmolado para pagar el precio por todo el pecado. Si las personas van a ser reconciliadas a una relación correcta con Dios, si sus pecados van a ser tratados y pagados, entonces un sacrificio va a tener que ser ofrecido como sustituto en su lugar. El sacrificio muere para que el individuo pueda vivir. El inocente es muerto para que el culpable pueda ser perdonado. El libro de Levítico nos enseña que Dios, en su abundante bondad, en su asombrosa misericordia, está dispuesto a perdonar a los que han pecado si otro recibe su castigo. Vemos que Dios está dispuesto a perdonar a los culpables, está dispuesto a perdonar a la transgresión y el pecado sobre la base de un sacrificio único que da lugar en lugar de los que quebrantaron la ley. Esto es lo que nos enseña desde la ofrenda del primer macho cabrío, que si se va a lograr una restauración, entonces un sacrificio debe de dar lugar. Y sin embargo, esto es lo que vemos que dice el segundo. Veamos el Levítico 16, 20 al 22. Cuando acabe de hacer la expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar presentarán al macho cabrío vivo. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas las transgresiones, todos los pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades a una tierra solitaria. El hombre soltará al macho cabrío en el desierto. El primer macho cabrío fue sacrificado, su sangre fue llevada por el sumo sacerdote que representaba al pueblo al lugar santísimo ante la presencia misma de Dios. La ofrenda de este sacrificio especial era absolutamente necesaria para que la restauración se llevara a cabo. Ahora, esto es algo importante. Aarón coloca ambas manos sobre la cabeza de este animal. Este segundo macho cabrío es una ofrenda viva, confiesa los pecados del
se lleva los pecados del pueblo sobre ella. Y obviamente Aarón no podía mencionar todos y cada uno de los pecados individuales de cada persona había cometido, pero ciertamente confesó las formas en que en el pueblo de Israel había transgredido la ley de Dios, la forma en que había quebrantado sus mandamientos, y a la luz de esto merecía la muerte. Debería de estar experimentando lo que experimentó el primer macho cabrío. Y usted ve cuando Aarón pone las manos sobre la cabeza del animal mientras confesaba su pecado, es una imagen simbólica de los pecados que estaban siendo transferidos al animal. En lugar de que el pueblo llevara su propio pecado, el juicio que viene con él, el animal, este segundo macho cabrío, la ofrenda viva, iba a llevar pecados del pueblo, mientras él era desterrado del pueblo, enviado a un área remota, al desierto. Como es el caso con gran parte del libro Levítico, aunque puede haber preguntas y confusión con respecto a los detalles, la realidad central es clara. El pecado arruina nuestra relación con Dios. El pecado nos separa de Dios, nos separa de Él y nos prohíbe y nos impide disfrutar la vida en su presencia. Por lo tanto, para reconciliarnos y tener una relación correcta con Dios, para que se lleve a cabo la restauración, no solo se necesita que se paguen por nuestros pecados en el caso del primer macho cabrío, sino que también tenemos que tener esto es lo que nos enseña la ofrenda de estos dos machos cabríos, que son dos animales por separados, pero aún así tienen una disfunción diferente y crítica. El pecado nos lleva a un lugar que es triste, que nos hace culpables y nos hace merecedores de la muerte. Sin embargo, el pecado también nos hace estar impuros y por lo tanto no aptos para disfrutar de la vida en la presencia de Dios. Por lo tanto, si la restauración va a tener lugar, si vamos a ser reconciliados con Dios, entonces debemos de tener un sacrificio que muera en nuestro lugar para que podamos vivir. Debemos de tener un sacrificio que lleve la carga de nuestros pecados. Y sin embargo, a medida de que el capítulo llega a su final, quiero ponerle una última pregunta. Y si hay un sumo sacerdote humilde y limpio que ofrece un sacrificio que es inmolado para pagar el precio del pecado y uno que lleva la carga de nuestro pecado y lo quita, entonces, ¿qué pasa? La tercera pregunta es ¿cuál es el resultado de la restauración? Mire conmigo, vimos lo que se requiere y qué tiene que pasar, pero ahora queremos ver el resultado. Veamos el versículo 29 al 34. Versículos 16 del 29 al 34. Esto será un estatuto perpetuo. En el séptimo mes, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque ese día se hará expiación por vosotros para que seamos limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. O será un día de reposo, de descanso solemne, para que humilles vuestras almas, es estatuto perpetuo. Así el sacerdote que está ungido y ordenado para ministrar como un sacerdote en el lugar de su padre hará expiación. Se pondrán vestiduras de lino y las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario. Habrá expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Habrá expiación además por los sacerdotes y por el pueblo de la asamblea. Tendréis esto por el estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel por todos sus pecados una vez cada año, tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así se hizo. Esta práctica del día de la expiación debía observarse cada año. Un día cada año se permitiría el acceso más allá del velo. El lugar donde nadie podía ir en todo el año se abriría por un día y sin embargo, Él va para poder ofrecer un sacrificio único en nombre del pueblo. Y el otro sacrificio es enviado al desierto simbólicamente llevándose todos los pecados del pueblo para que pudieran ellos disfrutar de la comunión con Dios. En el versículo 30 nos deja claro que este día se hizo expiación para limpiar al pueblo de todos sus pecados. ¡Qué gran verdad es esta! Y él está hablando que un acto restaurador se estaba llevando a cabo. Cuando miramos el versículo 31 vemos, es un día de reposo solemne para ustedes.
Una interpretación más literal de la frase sería un día de descanso solemne o un día de reposo. Cuando la restauración se lleva a cabo por la obra del sumo sacerdote y la ofrenda de un sacrificio único, el pueblo de Dios puede disfrutar del descanso. El pecado arruina nuestra relación con Dios y nos pone en contra de Dios como sus enemigos. Pero cuando se lleva a cabo la restauración, ya no estamos en guerra con Dios, ya no somos enemigos, nos convertimos en sus amigos y podemos descansar. Sin embargo, este descanso solo se ofrece a aquellos que miran a Dios con un corazón de fe. Sabemos que la fe genuina es la única manera de tener razón ante Dios. E incluso todo esto antes del libro de Levíticos, Génesis 15 al 16, nos dice que la creencia de Abraham, su fe en Dios, lo que resultó que fuera considerado como justo, y de la misma manera, aquellos que eran parte del antiguo Israel solo podían ser contados como justos ante Dios si confiaban en Él. No había nada que pudieran hacer por sí mismos para lograr esa restauración. Eran tenidos justos y miraban la obra del sumo sacerdote, al sacrificio que se ofrecía en su lugar, confiando que este era el medio por el cual Dios hará justo a su pueblo. Y es aquí donde Levítico 16 llega a su fin. Pero eso no sería un final apropiado, porque Levítico 16 fue escrito para señalarnos algo mucho más grande que Aarón y los dos machos cabríos y un sacrificio o dos sacrificios. Ese capítulo da testimonio de esta realidad. El hecho de que esta práctica debía de ser en la observancia anual significa que uno no es capaz de hacer lo que tiene que hacer. En este capítulo nos muestra todo lo que necesitamos para la restauración y que se lleve a cabo. Pero el individuo que está presente y los sacrificios que se ofrecen aquí no son suficientes. Para que la restauración se lleve a cabo, necesitamos un sumo sacerdote que sea humilde y limpio. Y sin embargo, Aarón no podía cumplir perfectamente ese papel, violó la ley de Dios, era pecador como el resto del pueblo. Recuerde que antes de que pudiera ofrecer el sacrificio en nombre del pueblo, primero tenía que ofrecer sacrificios por su propio pecado. Así que en Levítico 10 nos deja anhelando un sumo sacerdote más grande, un sumo sacerdote más perfecto, uno que esté completamente limpio y que nunca haya pecado, uno que pueda acercarse al trono de Dios y ser nuestro representante perfecto. Y usted ve, viendo en Levíticos 16, nos deja buscando un sacrificio mayor y mejor. Y esto es por lo que vemos repetidamente lo que se requiere y que no se puede lograr, como dice Hebreos 10:4, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Por lo tanto, para que se lleve a cabo una verdadera restauración, para lograr el descanso final, el descanso que el día de la expiación nos señala, necesitamos un sumo sacerdote mayor que Aarón. Necesitamos un sacrificio que sea un sustituto suficiente para ser ofrecido en nuestro lugar. Y a medida que el Antiguo Testamento continúa desarrollándose, el anhelo de un mejor sumo sacerdote y sacrificio suficientemente crece aún más, hasta que lleguemos a la persona de Jesucristo. En las páginas de los Evangelios, aquí nos encontramos con la persona que cumplirá ambos roles. Jesús, el mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a la tierra para cumplir todo el papel del gran sumo sacerdote como el sacrificio supremo por el pecado. Él vino para ser tanto el oferente como la ofrenda. Recuerde, para que la restauración se lleve a cabo es necesario un sumo sacerdote humilde y limpio, y esto es exactamente lo que hizo Jesús. Mire lo que dice Lucas 2:7, describe el nacimiento de Jesús de tal manera. Y dio luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El Dios del universo, el eterno desde el principio, entró a este mundo sin ninguna fanfarria, envuelto en telas y colocado en un comedero de animales. Y esta humildad de Jesús continuó a lo largo de toda su vida hasta el momento de su muerte.
¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2 del 5 al 8? Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En adición de eso, también Jesús es completamente limpio, santo en todo aspecto, sin mancha por el pecado. En el 1 de Pedro 2:22 dice, el cual no cometió pecado, ni engañó a alguno se halló, ni engaño alguno se oyó en su boca. En 1 de Juan 3 al 5 dice, vosotros sabéis que Él apareció para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Hebreos 4 al 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, y uno que ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Y más adelante nosotros vemos en Hebreos 7:26 describiendo de Jesús de este modo, porque era justo que tuviéramos un sumo sacerdote así, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por los cielos. Jesús es el sumo sacerdote perfecto, el gran sumo sacerdote que hace posible la restauración. Y sin embargo necesitamos más para que la restauración se lleve a cabo. Además del humilde y limpio sumo sacerdote, necesitamos un sacrificio que sea inmolado en nuestro lugar como sustituto. Y Jesús es ese sacrificio. Al final de su vida perfecta fue a la cruz, ofreciéndose voluntariamente a sí mismo como el máximo sacrificio en nombre de aquellos que habían transgredido la ley de Dios. Cuando entregó su vida, había ofrecido el sacrificio supremo, el sacrificio de todos los sacrificios, el mismo sacrificio al que señalaba el día de la expiación, lo cual mientras él estaba en la cruz en Juan 19:30 dijo, consumado es. La obra del sistema de sacrificios estaba completa. No era ningún otro animal o una cabra. No, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dice Juan 1:29. Y mientras en la cruz, Isaías 53:5-6 nos dice lo siguiente, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada uno del camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Él vino a la tierra para satisfacer toda la ira del Señor y restaurarnos a una relación correcta con Dios. En Marcos 10:45 Él dijo, yo doy mi vida como un rescate para muchos. El 1 de Pedro 1:18-19, sabiendo que no fuisteis redimidos de nuestra vana manera de vivir heredada de nuestros padres con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con sangre preciosa como la del Cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y a diferencia del sistema de sacrificios que era tan repetitivo e incluso el día de la expiación sucedía como cada año, pero no, así no fue el sacrificio de Jesús. Vemos en el 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hebreos 9:28 dice que Jesús fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. El sacrificio de su vida perfecta y su muerte expiatoria pudo lograr todo lo que el sistema de sacrificio señalaba. Pero Jesús también era como el segundo macho cabrío, porque al morir por el pecado, cargó el pecado de los que confiaban en Él sobre sí mismo y lo quitó. 1 Pedro 2:24 nos dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. El apóstol Pablo habla de esto en el 2 de Corintios 5:21, en el que dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos a la justicia de Dios en él. Esto es a lo que muchos se han referido como el gran intercambio. Es que Jesús cargó el pecado de aquellos que lo miran con un corazón y fe a cambio de recibir justicia para que puedan disfrutar una vida con Dios. Y sin embargo, cuando Cristo tomó su pecado sobre sí mismo y fue desterrado, expulsado, fue cortado
para que nos acercáramos. Mateo 27:46 nos dice, y alrededor de la 9ª hora Jesús exclamó con una gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabactani, que esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mientras estaba en la cruz como el portador del pecado, fue separado del Padre, cortado al acceso a Dios, para que aquellos que confían en Él puedan ser bienvenidos a través de su obra como el gran y sumo sacerdote y compartir con Dios. Y escuche lo que dijo David en el Salmo 103, del 10 al 12. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están tan altos los cielos sobre la tierra, así es tan grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Él cargó nuestros pecados, los tomó sobre sí y los pagó íntegramente y los alejó de nosotros para que no nos acercáramos. Y sabemos que este es el caso. En Mateo 27:51 dice, y aquí, en cuando Jesús muere en la cruz, esto es lo que pasó. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esta es la misma cortina de la que hablamos, en el cual nos impedía el acceso al lugar santísimo. Es un recordatorio visible que las personas que estaban separadas de la presencia de Dios ya no está ese velo. Y sin embargo, nos dicen que el acceso a la presencia de Dios está abierto y que así supernaturalmente se rasgó en dos. Y entonces ya puede uno entrar y ya no se tiene que quedar por fuera. Él está haciendo muy claro que por medio del trabajo de Jesús en la cruz, el sacrificio de Él y todos los que confían en Él están bienvenidos. Él ya no tiene que estar fuera de la presencia del Señor. En Levíticos 16 nos señala a Jesús como el sumo sacerdote humilde y limpio, que es capaz de acercarse a Dios para ofrecer un sacrificio perfecto, es decir, Él mismo, en nombre de todos los que confían en Él. Al hacerlo, lleva a cabo la restauración trayendo descanso. Eso fue lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, me pregunto si esto es cierto para ustedes esta mañana. ¿Usted ha sido restaurado a una relación correcta con Dios? ¿Usted ha sido reconciliado sobre la base de su persona y la obra en Jesús? ¿Ha puesto su confianza en Él y en su obra terminada solamente? ¿Está disfrutando del descanso? ¿Está usted en paz con Dios? Tal vez usted está aquí esta mañana y nunca ha confiado en Jesús. Nunca se ha arrepentido de su pecado, no ha sido restaurado a una relación correcta con Dios. Y esto lo describe, entonces permítame suplicarle que se arrepienta de sus pecados, que se aleje de ellos y que vuelva a Jesús. Él es el único que puede ofrecer el pago completo por sus pecados, alejarlos de usted. El único que los puede remover. Si usted hace esto y por la gracia de Dios, usted será bienvenido de nuevo a la presencia. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo que era uno de los caminos o el camino ideal o el mejor camino. Él dijo, yo soy el camino, el único camino. Y si usted lo mira a Él, usted va a ser restaurado al perdón. Pero si usted rechaza esta oferta singular, entonces no hay esperanza, no hay expiación, no hay otro pago disponible por su pecado. Si no confía en Jesús, será castigado por sus pecados para siempre. Por siempre. Mírelo a Él. Él es el sacrificio perfecto. Y si usted ha confiado en Él, entonces alabado sea el Señor de que usted puede acercarse a Él debido a la obra de Cristo y a su sacrificio perfecto. Él se ofreció hasta sí mismo en su lugar. Por lo que Jesús ha hecho, usted tiene paz con Dios. El día del perdón era un momento para tener la habilidad de ser perdonado por siempre. Lo que Jesús diseñó en el principio, lo que usted tenía que hacer para ser restaurado, es algo que usted tenía que ofrecerles antes. Pero solo por medio de Dios. No voy a cantar, pero les voy a decir estas
la letra de esta canción que es apropiada. Dice, ante el trono de Dios arriba tengo una súplica fuerte y perfecta. Un gran sumo sacerdote cuyo nombre es amor, quien vive y suplica por mí. Mi nombre está grabado en sus manos, mi nombre está escrito en su corazón. Sé que mientras Él está en el paraíso, Él está de pies. Ninguna lengua puede hacerme. Y cuando Satanás me trata de hacer titubear y me enseña la desesperación y me enseña de mi pecado, hacia arriba yo veo, porque el que no tenía pecado por mí murió, y ahora mi alma está liberada por medio de él. Señor, te agradecemos por tu palabra, por este pasaje de Levíticos que nos enseña y nos mueve directamente a lo que hizo Jesús por nosotros, porque nosotros solos estaríamos perdidos y sin ti en tu gran amor. Nos diste un lugar para escapar, nos diste la habilidad. Y aún así, Padre, tú nos abriste nuestros ojos, nosotros nos diste fe, claridad, produciste entre nosotros amor, un amor por Jesús. Ayúdanos a que crezca y oremos por todos aquellos que nunca han dado su vida al Señor y que han oído muchos mensajes, que han escuchado, pero nunca han dado su vida a Él. Harías en eso, haz en la vida de ellos lo que hiciste en la vida de nosotros. Ayúdanos mientras nosotros nos vamos, cada uno, que podamos aplicar estas verdades, que nosotros tengamos un gran aprecio por lo que dice, que entendamos que no hay nada bueno en nosotros, nada que podamos ofrecer para que tú nos perdones. Tú ofreciste el sacrificio perfecto y ayúdanos en nosotros a crecer y poder tener agradecimiento por todo lo que has hecho por nosotros. Oramos.